Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás. Oramos juntos y así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Familia, esta temporada estamos aprendiendo acerca del reino de Dios con la serie Aquí y Ahora. La semana pasada, considero que la sesión de la semana pasada era el corazón de la serie. No estoy diciendo que era la sesión más importante, pero sí es como la razón o la inspiración de toda una serie surge con una idea. Y la semana pasada hablábamos de ese tema. Y la sesión de hoy la había estado esperando desde el inicio de la serie, porque si estamos hablando del reino de Dios, ¿sí? Este reino tiene un rey, ¿ok? Y hoy voy a hablar de ese rey. Toda la sesión de hoy, queremos que tú y yo podamos enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro rey. La sesión de hoy es la sesión número 9 y tiene como título El Rey Legítimo. Mira, creo que han existido muchos líderes políticos y religiosos que han querido gobernar el mundo. Desde siempre la historia relata cómo líder tras líder y reino tras reino ha tenido como esta visión de gobernar el mundo entero y conquistar el mundo entero. Pero reinos han ido y venido y reyes vienen y se acaban sus reinos y esta situación ha venido cambiando generación tras generación, pero siempre surge alguien que pretende ser el rey del mundo, ¿verdad? Siempre surge alguien que quiere como ocupar este lugar. Ahora, hablando de legitimidad, la palabra dominguera que hoy quise usar, quiero iniciar con esta pregunta: ¿qué legitima a un rey? ¿O qué hace que un rey sea digno de gobernar? ¿Sí? O un presidente, un gobernante en nuestros casos. Y pues a nosotros nos gusta usar la democracia, ¿verdad?, para legitimar el gobierno de alguien. Personalmente yo no creo en la democracia, ¿verdad? Porque en ocasiones la popularidad y el carisma de una persona pesan más que su carácter. Y votamos por alguien porque está guapo, porque nos dio una torta, porque nos regaló una mochila, porque nos dio lo que quieras, ¿verdad? Entonces, por eso creo que la democracia tiene sus problemas muy serios. Podríamos decir que a un rey lo legitima el poder, ¿verdad? Entre más grande y más poderoso su ejército, pues puede conquistar muchas más naciones. Pero creo que lo que realmente hace de un rey el indicado para gobernar es su carácter. Si alguna vez has visto alguna serie de reyes, te das cuenta que en la antigüedad los lugares de gobierno se ocupaban por herencia. Aunque el heredero fuera un inútil, de verdad, aunque el heredero no sirviera para nada, se le heredaba el trono. Hay una serie por ahí que es de dragones y tronos. Hay un rey que sale ahí, ¿sí? Un heredero. Bueno, tienes que verla, ¿verdad? Yo creo que ese es como el típico heredero que arruina un reino por la falta de carácter. Ahora, sabemos tú y yo que el rey legítimo de este reino es Cristo Jesús. Lo sabemos, estamos convencidos. Pero mi pregunta es: ¿por qué Jesús tendría que legitimar su posición? ¿Por qué Jesús tendría que venir a convencernos o a comprobar que Él es el verdadero rey, siendo que Él creó todo? Es el creador. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, que Él sostiene todo con la palabra de su poder, que cada parte de este universo tiene su firma. ¿Por qué tendría que venir y Él demostrarnos algo? Y te quiero responder de 3 formas. Yo creo que primero, Jesús tiene que comprobar que Él es el rey. Primero, porque hay muchos impostores, ¿ok? Hay muchos impostores. Ha habido muchos impostores en la historia, pero Jesús mismo dijo que iban a venir muchos falsos cristos que se iban a proclamar líderes del mundo en lo religioso o en el gobierno. Y creo que una de las cosas por las que Jesús viene y Él comprueba que Él es el rey es para distinguirse de los impostores. Lo segundo es que creo que viene para darnos ejemplo de cómo gobierna un verdadero rey. Porque mira, hay algo que quiero explicarte de Jesús. Sí, Jesús es el buen pastor y Jesús tiene muchas cualidades y tiene un corazón paternal y es un gran amigo. Pero si hay algo que distingue la identidad de Jesús, es que Jesús es un rey.
Ese es su trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el trabajo de Jesús? El trabajo de Cristo Jesús es ser un rey. Y a lo mejor no nos gusta mucho la figura, porque Jesús es un político, ¿ok? No en el mal sentido, en el buen sentido. Porque la política es usar los recursos en beneficio de todos. Esa es política. Entonces, Jesús, su rol en toda esta historia es ser un gobernante, es ser el rey. Ese es su trabajo. Pero Él viene y nos da ejemplo. Y la tercera respuesta de por qué Jesús tiene que venir a legitimar su posición, que de ahí se desprende toda la sesión de hoy, es porque Jesús viene y se sujeta a las mismas leyes que Él establece. ¿Ok? Mira, hay un dicho en el sentido gubernamental, y ojalá lo cumpliéramos, y es: nada ni nadie por encima de la ley. ¿Has escuchado eso? Es un chiste en México eso, oigan. Porque entre más poder tienes, menos respetas la ley. ¿Ok? Entonces, se supone que un buen gobernante no está por encima de la ley. Él está sujeto a las mismas leyes que Él establece, porque un líder no es aquel que manda, es aquel que pone el ejemplo. ¿Sí? Entonces este rey, nuestro rey, viene y la Biblia dice, Jesús diciendo: yo no he venido, dice, a abolir la ley. Imagínate, el rey del universo, el creador de todo, pudo venir a hacer lo que le daba la gana, oigan. Y no, dice: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y Jesús hace todo esto, familia, porque este reino que lo hemos encontrado, por lo menos ya sabemos lo que estamos buscando, ¿verdad? Yo había buscado por casi 39 años de mi vida y no sabía qué estaba buscando. Sabía que estaba buscando algo, pero no sabía qué, ni siquiera sabía dónde. Y Dios en esta temporada, en esta serie, nos mostró qué estamos buscando. ¿Okay? ¿Qué es lo que verdaderamente estamos buscando? Ahora, la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Este reino es un reino donde literalmente reina el gozo, ¿sí? El contentamiento. Este reino es así. Por lo tanto, este rey es un rey feliz. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces Él viene y se sujeta a las mismas leyes que nos dio a nosotros para la vida. Ahora, otra pregunta. Creo que preguntar es bueno. ¿Cuáles son estas leyes? Porque pudiéramos decir: bueno, Jesús vino a cumplir la ley del amor. Fue humilde, vino a dar y servir. Yo creo que eso tiene que ver más con el carácter que con reglas, que con leyes. Te pongo un ejemplo. Acaban de pasar las Olimpiadas, ¿verdad? Y cualquier deportista no puede llegar a su disciplina y decir: yo quiero una medalla porque soy muy buena persona. ¿Estás acá conmigo en eso? ¿Sabes que yo me quiero ganar la medalla de oro porque yo soy generoso? ¿Sí? Sirvo a los demás, soy humilde, por lo tanto creo que merezco una medalla. El Comité Olímpico le va a decir: no podemos darte una medalla porque eres bueno. Tienes que ser bueno en esta disciplina, ¿ok? Tienes que cumplir con el reglamento de esta disciplina, saber cómo se juega este deporte y ser el mejor para poder ganarte un premio. Por lo tanto, el carácter de Jesús, simple y sencillamente en el sentido de su amor y su bondad, no lo legitimaba como rey. Había reglas que cumplir. Y pues toda la sesión de hoy se trata de responder cuáles son estas reglas que Jesús cumplió y que viene y nos las comparte a nosotros. Porque si tú y yo somos la extensión de su reino, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Si tú y yo somos la extensión de su reino, por lo tanto creo que estamos bajo las mismas reglas, los mismos parámetros. Si Él las vino a cumplir, tú y yo también, ¿ok? El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 6, nos relata cuáles son estas reglas. Mira, quise tomar este verso porque el apóstol Pablo se toma de un ejemplo de reino, ¿ok? El apóstol Pablo se está tomando de cómo debería de comportarse un soldado que sirve a un rey. Tú sabes, a lo mejor, bueno, si no sabes, hoy te lo cuento. El presidente de esta nación es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí sabías eso?
Ningún otro soldado es el comandante supremo. El comandante supremo del Ejército Nacional es el presidente. Próximamente, la presidenta. Ah, qué tremendo. Bueno, ¿verdad? Próximamente, la presidenta, comandante supremo. Entonces, un rey ejerce su voluntad principalmente a través de su ejército, ¿ok? A través de esa fuerza que lo representa a él, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quise tomar este escrito que el apóstol Pablo nos deja a todos nosotros, ¿sí? Y quiero que leas la primera regla. Quiero que lo leamos todos juntos, la primera frase. ¿Listos? 1, 2, 3. Soporta el sufrimiento. ¿Ya? Soporta el sufrimiento es la primera regla. Y aquí viene, dice, como un buen soldado de Cristo. O sea, si Cristo es el rey y Él vino a cumplir, cada uno que se enlista en este ejército de su reino, debemos vivir bajo las mismas reglas. ¿Cuál es la primera? Soporta el sufrimiento. Y continúo con la lectura. Dice, segunda regla, léelo fuerte, dice, no te enredes en los asuntos de la vida, porque así, dice, no agradarás al que te tomó por soldado. Y la última regla es, asimismo, ningún atleta puede ser coronado a menos que luche legítimamente, o sea, que luche siguiendo las reglas, ¿ok? Sin hacer trampa, sin tomar atajos, ¿ok? Y hay algo que quiero aclarar. Mira, en pantalla van a aparecer estas 3 reglas desglosadas, porque toda la sesión es desarrollarte cómo Jesús nos da ejemplo en estas 3 reglas para ser coronado legítimamente, para ganar esta batalla, ¿sí? Para ganar, para que el reino de los cielos avance en nuestra propia vida. Pero quiero iniciar, antes de explicarte esto, aclarándote algo. Jesús nunca tomó ventaja de ser Dios. En ningún aspecto de su vida, en sus tentaciones humanas, ¿sí? En su ministerio, ¿sí? Nunca en sus emociones, en el lugar, nunca tomó ventaja, ni siquiera al momento de morir en la cruz del Calvario. Nunca tomó ventaja de ser Dios. Él vino y fue todo hombre en la tierra, padeció nuestro dolor, ¿sí? Nuestras tentaciones, cada tribulación, cada herida, Él también la llevó, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo con la primera regla, que es soporta el sufrimiento. Mira, soportar no es ponerte en una esquinita, hacerte bolita y aguantar trancazos. Eso no es soportar. Soportar no es solamente tolerar lo mucho que duele la vida, ¿sí? Las situaciones, cómo nos alcanzan las heridas, las traiciones. No es hacerte bolita y tener un discurso de víctima donde podemos decir el mundo está en mi contra, las personas están en mi contra, nunca nada me sale bien. Eso no es soportar el sufrimiento. Soportar el sufrimiento, la palabra soportar, cuando la Biblia usa esta palabra, es responder adecuadamente al sufrimiento. Eso es soportar el sufrimiento. Responder adecuadamente al sufrimiento. En este mismo sentido, significa oponerse adecuadamente al sufrimiento o hacerle guerra al sufrimiento. Ahora, si estamos hablando de oponerse al sufrimiento, ¿sí? Es literalmente actúa contrario al sufrimiento. La primera regla de todas, para ganar la batalla de la fe, para parecernos a Jesús, necesitamos actuar opuesto ¿a qué? Al sufrimiento. Entonces, lo opuesto al sufrimiento, ¿qué es, familia? El contentamiento. Eso es. Entonces, la respuesta adecuada al sufrimiento es el contentamiento. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, soporta el sufrimiento, es responde de manera adecuada. Si te vas a levantar en contra de un enemigo, levántate en contra del sufrimiento. No se trata de ser la víctima y aguantar el dolor, se trata de responder al dolor adecuadamente. Y es ahí donde empieza este llamado como buen soldado de Jesús. Mira lo que dice Hebreos 2:10. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Familia, si a Jesús le tocó ser perfeccionado, a Jesús, ¿estás escuchando eso?
A Jesús le tocó ser perfeccionado para que fuera un líder perfecto para llevarnos a la salvación. Y luego todavía dice, le convenía a Dios. Mira, no significa que Dios sea su voluntad que pasemos por dolor. No es su voluntad. Creo que la voluntad de Dios es distinta, pero sí es su propósito. Creo que debemos entenderlo así. Dios no envía el sufrimiento, pero Dios usa el sufrimiento. Es necesario el sufrimiento. Ahora, ¿el sufrimiento en sí es lo que nos perfecciona? No. Es cómo respondemos al sufrimiento. Esa es la clave. Te lo he dicho, todos vamos a padecer dolor, sufrimiento, todos. No importa el apellido, la posición social, el país donde vivas. Puedes huir de México, pero nunca vas a poder huir del sufrimiento, ¿sí? Nuestra vida nos va a seguir y el propósito nos va a seguir a donde sea que vayamos. Entonces, para que el sufrimiento tenga el resultado correcto, o sea, perfeccionarnos, necesitamos aprender a ¿qué? Soportar el sufrimiento. Y soportarlo es responder adecuadamente, ser lo opuesto al sufrimiento. Isaías 53, del 3 al 5, describiendo a Jesús, dice así: despreciado y desechado. Mira, Jesús vino al planeta que Él había creado, a las personas que Él hizo del polvo de la tierra, a la vida que Él había soplado en cada ser vivo y cada ser humano, y lo que hicimos con Él fue despreciarlo y desecharlo. Y luego continúa el profeta Isaías describiendo a Jesús, dice: varón de dolores. Y la siguiente característica, familia, yo había leído este verso por muchos años. Muchas veces había leído Isaías 53 porque habla de Jesús, pero hace una temporada muy corta que esta siguiente característica de verdad explotó de la Biblia a mi mente cuando leí que Jesús era experimentado en aflicción. Mira, ahorita te decía que nadie puede ganar una medalla sin luchar legítimamente, ¿verdad? De igual forma, tú no puedes ir a un trabajo y decir, imagínate, se solicita programador, que tú llegues y yo no sé programar, pero soy muy buena persona. Se solicita maestro, yo no fui a la normal, yo no estudié, no me gustan los niños, no me gusta enseñar, pero soy una muy buena persona, soy muy generoso, no tengo experiencia, pero soy muy buena persona. Mira, Jesús no podía venir a ocupar el lugar de rey, que era su trabajo, sin ser experto en la aflicción. Cuando tú eres bueno en un trabajo, es porque yo soy experto en programación. Yo no, alguien de ustedes, yo no sé de eso, ¿sí? Alguien de ustedes puede decir, yo soy experto en la docencia, yo soy experto en la construcción, y eso te legitima para ejercer un trabajo. Jesús igual. Pero si te das cuenta, Él era experto en algo que no nos enseñan a manejar. Él era experto en aflicción. Si Él fue a una universidad, su licenciatura fue licenciatura en aflicción y agonía. Él era ¿qué? Experimentado en aflicción. Y aquí sigue la descripción. Él llevó nuestras enfermedades. Te lo decía, Él no tomó ventaja de ser Dios. Sanaba a los demás, pero Él llevó nuestras enfermedades. Dice, cargó nuestros dolores, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¡Wow! Es admirable este rey. Es admirable este rey. Porque el ser experto en aflicción lo llevó a un resultado que es el que todos estamos buscando: el gozo. Porque el resultado de ser experto en el manejo del dolor, el fruto es el gozo. Y yo te he explicado que el gozo es la mente de Cristo. El gozo es lo que estamos buscando. El gozo es la mente del reino de Dios. Cuando te conviertes en experto en el manejo del dolor, hay un resultado que es gozo. Mira, hay una herida que considero que es una herida en la humanidad entera. Creo que todos los seres humanos tenemos esa herida, y es la herida del abandono paternal de papá
varón, hombre, papá. Hayas tenido un papá biológico cercano o no, todos o la gran mayoría de las personas, me atrevo a decir que casi todas las personas, tenemos una herida de abandono paterno, ¿ok? No es culpa de nuestros padres, ¿sí? Tal vez no sabían hacerlo mejor. Nadie nace sabiendo ser papá. Y si investigamos, nos vamos a dar cuenta que traemos esa herida porque tu papá también la tenía. Y tu papá la tenía porque tu abuelo la tenía. Y tu abuelo la tenía porque todas las generaciones anteriores venimos padeciendo de abandono paterno, ¿sí? Y hay una serie de consecuencias, familia, por esta herida, ¿ok? Las personas con una herida paterna experimentan dolor emocional muy profundo. Te voy a leer algunas estadísticas, solo leer, pon mi atención, porque creo que esto nos va a ayudar mucho. En pantalla va a aparecer una frase que es el alto costo de la ausencia del padre. A esta parte de la prédica le quise poner como este título. Escucha esto bien. El 80% de los jóvenes en hospitales psiquiátricos provienen de familias sin papá. El 72% de los jóvenes asesinos crecieron sin un padre. El 63% de los suicidios se dan entre jóvenes sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin papá. El 71% del abandono escolar se da por jóvenes sin papá. El 75% de los adolescentes en centros de rehabilitación no conocen a su padre. Y el 85% de los jóvenes en prisión provienen de familias sin papá. Mira, este estudio eran muchos datos. Yo solamente tomé los que me parecieron más relevantes. El mismo estudio dice que las personas con herida paterna son más agresivos, tienen menos autocontrol, tienen un menor sentido de culpabilidad, menos empatía y menos solidaridad por los demás, y tienen una lucha intelectual más fuerte. Entonces, leo esto y me doy cuenta que la mayoría de las personas traemos esa herida. Tal vez tu padre estuvo en casa, pero su corazón y su mente no estuvo ahí. Tal vez estuvo presente físicamente, pero no estuvo presente emocionalmente. Y mira, lo menciono porque cada vez que el enemigo, Satanás, sale representado en la pantalla grande, ya sea en series o películas, Satanás siempre tiene el discurso de víctima por el abandono de su papá. Ahora que han querido reivindicar la imagen del enemigo ante la sociedad, hay libros, películas y series que ponen a Satanás como víctima de Dios. Que Dios como padre no lo entendió, que Dios como padre no pudo entender su luz y su creatividad, y que Él quería ser diferente, pero que Dios Padre es un tirano dictador que no le dio esa libertad. Y cuando observas esto, no solamente cuando Satanás sale en la pantalla grande a través de personajes, da a relucir esta herida, sino que muchos otros personajes de ciencia ficción tienen esta misma herida. Muchos héroes, ¿sí? Batman y otros vienen como de esta misma herida, sin papá. ¿No te has dado cuenta de eso? No sé si lo has notado, pero muchas películas y series clásicas tienen como este mismo sesgo. Ahora, tristemente, es cierto que esto ha traído muchas consecuencias. El enemigo sutilmente ha usado esta herida y el sentirnos también nosotros como separados de Dios o abandonados de nuestro Padre Celestial. Y creo que es algo que Satanás nos repite, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que cuando estás en una situación de dolor, de las primeras cosas que pensamos es que Dios nos abandonó? ¿Que Dios se olvidó de nosotros? Ahora, te pongo este ejemplo porque Jesús no fue ajeno a esa herida. Históricamente, bíblicamente, José, su padre terrenal, aparece cuando Jesús tiene 12 años en el templo, pero después no vuelve a aparecer ni en el ministerio de Jesús, solo su mamá. Históricamente se cree que Jesús quedó huérfano de padre terrenal, de José, a muy corta edad, cuando era un adolescente. Y en esa edad, Jesús, siendo el mayor de su casa, él tuvo que hacerse cargo de María y de sus hermanos. Por eso también se cree que no se casó.
porque él quería sacar adelante a su madre, a sus hermanos. Se convirtió en un papá y en un rol que a él no le tocaba. Se convirtió en un papá para sus hermanos y en un acompañante para su madre María. Y él desarrolla su vida de la adolescencia hasta su edad adulta huérfano. Y no solo huérfano, sino desarrollando un rol que no le correspondía. Ahora, esta herida es muy marcada en Jesús, pero no solamente la experimenta con José. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, él dice una frase que es: ¿por qué me has desamparado? No sé si recuerdas esta parte de la Biblia donde Jesús, en su máximo dolor, donde todos los pecados de la humanidad vienen y se posan en su cuerpo, Él se hace pecado por nosotros. Dios lo abandona totalmente, porque Dios y el pecado no se llevan. Dios y Jesús habían sido una unidad, unidos eternamente, y por un momento el pecado los separa. Y Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Ahora, Satanás utilizó esa misma frase para hacer todo el daño que ha hecho. Y Jesús utilizó la misma frase para amarnos incondicionalmente. No sé si puedas entender esto conmigo. ¿Qué tan profundo es esto? Cualquier persona que reacciona mal ante el dolor, todos tenemos la herida paterna, y te lo digo solo como un ejemplo, pero todos, siendo humildes, podemos decir, yo también, en cierta medida hay personas que creo que la tienen mucho más marcadas que otros, pero todos traemos este dolor. Ahora, podemos usar las circunstancias de la vida para reaccionar mal y causar más daño a otros, responder de la misma forma y reaccionar tal vez como el enemigo lo ha hecho. Pero también podemos reaccionar adecuadamente, ¿sí? Reaccionar de una forma como Jesús lo hizo en su momento de máximo dolor, donde él sintió que lo había perdido todo, donde su cuerpo estaba colapsando y donde literalmente Dios se apartó de él por un momento. Él no desistió de su propósito, pero él fue entrenado, familia. Él fue entrenado todos esos años para ese momento, para soportar ese momento. Y gracias a que Jesús aprendió a responder al dolor, aprendió a soportar, oponerse, responder adecuadamente ante el dolor, Él tiene victoria para nosotros y nos regala su victoria. Esto es hermoso. Nos regala su victoria. Y creo que, no sé cuál sea tu historia, no sé cuál sea lo que has vivido en casa, pero creo que una persona que no sabe perdonar a sus padres es una persona demasiado arrogante. Porque el no perdonar a tus padres, aunque haya hecho algo terrible, no podemos. Mira, cuando yo entendí mucho a mis papás, cuando conocí su historia, ¿sí? Entendí a mis abuelos cuando conocí su historia. Vivimos en una burbuja. Todos, la mayoría de nosotros vivimos en una burbuja y entendemos hasta que conocemos la historia de cada persona. Y creo que cuando vivimos arrastrando el dolor hacia nuestros padres o esta falta de perdón, es mucha arrogancia. ¿Quiénes somos para juzgarlos? ¿Quién eres para juzgar a tu madre o a tu padre? Al contrario, la Biblia nos pide que los honremos, pero la honra no llega hasta que el perdón está completo. ¿Ok? Entonces, creo que esta parte de Jesús para mí es impresionante. Volvemos a la lista, por favor. La segunda regla es: no te enredes en los negocios de la vida. Mira, Jesús fue carpintero por 30 años, pero no nació para ser carpintero. Esto es impresionante. Jesús por 30 años se sujetó a María. Mira, te voy a decir por qué estoy seguro de eso. Porque en el primer milagro de Jesús, María va y le dice: Jesús, haz el milagro. Y Jesús se quiere amachar y le dice: no, mamá, se quiere poner muy sonorense Jesús. Y como la Biblia es bien poética y Jesús era muy respetuoso de su madre, le dice: mamá, no ha llegado mi hora. Yo me imagino a María hacerle: cállese, chamaco. María le dice: haz el milagro.
Es una orden, soy tu madre. O sea, era el rey del universo. Y esa señora diciéndole qué hacer. Pero ahí Jesús nos demuestra algo. Para ser grande se necesita aprender a obedecer. Para aprender a mandar se necesita aprender primero a obedecer. Y yo estoy seguro que Dios usa nuestra disciplina diaria, nuestra obediencia diaria, para confiarnos sus propósitos eternos. Jesús, mientras hacía muebles, no estaba salvando vidas, pero estaba haciendo carácter. Mientras obedecía a María, no andaba predicando por las naciones, pero estaba aprendiendo sujeción, que es la base de la autoridad. Es impresionante. Y sí, Jesús trabajó por 30 años, pero nunca permitió que su trabajo lo distrajera de su propósito eterno. Mira, Jesús tenía todo el poder a su disposición. Una vez Pedro lo quiso defender. Pedro lo quiso defender una vez. Fueron a arrestar a Jesús y había un orejón que le quedaba el casco muy grande, yo creo. Se le salían las orejas así. Imagínate a Malco así, un cascote así, orejón el vato así. Y Pedro quiere defender a Jesús y le mocha la oreja a Malco. Y entonces Jesús se molesta y le dice: Pedro, si yo quisiera liberarme, ahorita los ángeles vienen y lo hacen. No necesito que tú me defiendas. A mí nadie me quita la vida, yo la estoy entregando. Jesús tenía todo el poder a su disposición y mantuvo su humildad. Mira qué tan tremendo es esto, que Jesús sintió miedo verdadero cuando estaba en el huerto del Getsemaní, pidiendo pase de él esa copa de la ira, que sudó gotas de sangre. Él estaba experimentando un miedo profundo porque era humano, pero al mismo tiempo fue valiente al decir: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo lo que tú y yo hemos experimentado, creo que Jesús lo experimentó mucho más fuerte. Sus tentaciones fueron más fuertes porque el enemigo quería sí o sí destruirlo. Jesús estuvo expuesto a todo lo que la vida ofrece, materialismo. Y yo creo que si Él nos pide dar incondicionalmente, Él fue el primero que lo hizo. Él fue el primero que lo entregó todo, porque lo vemos en la historia como un carpintero y lo vemos en su ministerio diciendo: no tengo ni dónde dormir. Yo creo que se deshizo de todo, porque al iniciar su ministerio Él tenía que entregarlo todo, si no, no tenía autoridad para pedírnoslos a nosotros. Y como te lo decía hace un momento, Él fue expuesto al dolor. Y por ahí dicen máximo respeto. No, máximo respeto a nuestro maestro, máximo respeto a nuestro rey, que pudo, mira, te lo decía, pudo soportar la aflicción, reaccionar a la aflicción adecuadamente. Pero hay algo que yo le admiro tanto a Dios. Le digo: ¿cómo le haces para conocer la mente de todos, las acciones de todos, y no amargarte? La Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de todos. En ocasiones una crítica nos desarma. Ahora imagínate escuchar todo lo que piensa la gente de ti. En su ministerio ni sus discípulos creían en Él. Todavía resucitó y no creían que había resucitado. Fue traicionado por uno de sus mejores amigos. O sea, lo que Jesús vivió en verdad fue muy fuerte. Pero, ¿por qué lo admiro tanto? Porque creo yo que Dios tiene tan excelente memoria que parece mala memoria. Porque mira, yo sé perdonar, pero en ocasiones no puedo olvidar. Soy un gran perdonador, no porque me sea fácil perdonar, me cuesta mucho perdonar, mucho me cuesta perdonar. Pero soy un gran perdonador porque no suelto el dolor hasta que lo sano, ¿ok? No suelto la situación hasta que sano la situación. Pero lo cierto es que no puedo olvidar. Y si se me ocurre, si acaso se me ocurre olvidar, Facebook se encarga de recordármelo. El día que mejor te sientes, el día que amaneces feliz, así de que gracias Dios, me siento tan contento, mi herida ha sanado. A Facebook: ¿tienes un recuerdo de 9 años?
Hijo de... Les digo que son del diablo esas cosas. ¿No te gustaría recordar este viaje? Me molesta. O sea, yo olvido y Facebook se encarga de decirme, aquí está la herida. ¿Qué admiro tanto de mi maestro? Que Jesús perdona y olvida. Tiene tan buena memoria que Él sabe lo que necesita recordar y Él sabe lo que necesita olvidar. La Biblia dice que Él recuerda nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestras oraciones, las tiene delante de Él y que nuestros pecados los olvida. Mira, una vez me enojé mucho con Dios. No sé si a ti te ha pasado, pues, pero yo sí he tenido esas conversaciones donde me enojo con Él. El rey David, algunos de ustedes han leído de él, fue un rey extraordinario en muchos aspectos. Su historia, yo tengo predicaciones de él y su historia es impresionante. Pero creo que su pecado, su error, fue uno de los más terribles de la Escritura. Porque creo que cuando más cerca estás de Dios y tienes su corazón, el pecado pesa mucho más que una persona que no lo conoce. Y el rey David pecó de una manera terrible porque era el rey, tenía todas las mujeres que quería a su disposición, pero quiso a una mujer que era de otro hombre. Quiso a la mujer de uno de sus generales. La mandó traer, ella quedó embarazada. Él quiere ocultar el pecado y lo primero que hace es matar a su esposo. En una tregua, en batalla, lo ponen al esposo para que muera en batalla. Después él quiere ocultar el pecado, casándose con ella y pretendiendo que todo estaba bien. ¿Okay? El rey David dura 1 año lejos de la presencia de Dios porque sabía que le había fallado a Dios. Era un asesino, quería ocultar el pecado, era un adúltero, o sea, era terrible lo que había hecho. Al año él es confrontado. David es confrontado por un profeta y David se arrepiente profundamente. Y le dice: Dios, quítame el trono, quítame el reino, quítame mis riquezas, pero no me quites tu Santo Espíritu. O sea, a David no le importó nada. Le dice: no me deseches, que quiero seguir siendo tu amigo, es lo único que quiero. Y David con toda valentía enfrenta las consecuencias de su pecado. Pierde el reino, hay un golpe de estado, sus hijos, uno mata al otro, hay consecuencias terribles. Después de que David falla, se arrepiente. Y más adelante, cuando Salomón, su hijo, toma el reino, Dios habla con Salomón y le dice: Salomón, quiero que andes en rectitud y justicia como anduvo David tu padre. Yo le digo: Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Le digo: ¿qué no te acuerdas? Y me dijo: efectivamente, no me acuerdo. No sé de qué me estás hablando. Mi hijo David es perfecto y justo. ¿Sabes qué? Dios piensa así de ti también. Por eso creo, familia, siguiente frase: felicidad es tener buenos hábitos y mala memoria. Es aprender a olvidar lo que debemos olvidar. Y mira, si Él olvidó nuestros pecados, creo que tú y yo podemos olvidar los pecados de los demás y perdonarlos de todo corazón. La última de todas, volvemos a la lista, es que lucha legítimamente. Mira, yo te he enseñado algo. Nuestra lucha, hoy lo entendimos, no es en un nivel físico. Nuestra batalla no es en un nivel físico. Esta batalla es a nivel espiritual y mental. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. O sea, tu lucha no es contra tus padres, contra tu esposo, contra tu esposa, contra el exnovio, la lucha no es con las personas. La lucha es a nivel mental, en nuestras propias emociones y mente, y entendiendo que la lucha del otro está en sus emociones y en su mente, que está actuando de esa manera porque tal vez hay un caos en su interior que no ha resuelto. Ahora, el que lucha legítimamente es aquel que lucha en lo espiritual. Mira,
Si cada vez que te dan ganas de gritarle a tu esposo o a tu esposa, en lugar de gritarle corrieras a orar, tu matrimonio fuera mucho más feliz. Si en lugar de todas esas ganas que le eches a la vida de trabajar 40, 50 horas, tomaras un tiempo diario en una disciplina correcta y bien enfocada a la oración, a la lectura de la Biblia, a llenar tu vida de Dios, tu economía fuera mucho mejor. Si oraras con la misma disciplina con la que terminaste tu carrera, tuvieras un mejor trabajo. Hemos intentado luchar esta batalla a nivel humano, peleando, gritándonos, bloqueando gente. Ay. ¿Sí? Lastimándonos a nosotros y siguiendo lastimando a otros, cuando la batalla, familia, sigue siendo a nivel espiritual, a nivel mental. ¿Qué importa lo que hagan los demás? Si hay paz en mi interior, ¿hay salvation? Porque mi trabajo es mi reino, es el reino de Dios en mi territorio, y las demás personas son responsables de su propia vida, entendiendo que sus luchas en ocasiones me van a lastimar, pero entendiendo que ellos también les va a llegar el día en que van a tener que resolver y dar cuentas. Entonces necesitamos luchar legítimamente. Fíjate lo que dice 1 Corintios 9:27. Dejé este punto para el final porque es el más difícil de todos. ¿Lo puedes leer fuerte conmigo? La primera parte dice: disciplino mi cuerpo. Ay no, pastor. Porque las disciplinas espirituales son las que disciplinan tu cuerpo. No es la buena alimentación y el ejercicio la disciplina física. No. Disciplino mi cuerpo, dice, como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y eso, familia, solo se logra con la lucha legítima, en oración, en ayuno, leyendo la palabra, teniendo autocontrol, esos devocionales todos los días. Yo te lo he dicho, te lo decía hace un momento, la disciplina diaria de Jesús de ser un gran carpintero lo llevó a ser el Salvador del mundo. Tu disciplina diaria, darle prioridad a esta lucha, ganar la batalla antes de salir de casa, eso es hermoso. Antes de ir al trabajo, mi batalla no está ya ganándome el pan, no. Mi batalla es levantarme 15 minutos antes y estar con Él. Esa es la batalla. Mi batalla no es contra mi esposo o mi esposa, es que no me entiende, es que no piensa como yo, es que no. Hay una lucha legítima, y en esa lucha legítima, familia, la Biblia dice que las armas de nuestro ejército son poderosas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mira, dentro de todo esto podemos resaltar a Jesús como el rey legítimo. Y quiero ir concluyendo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Familia, solo Jesús nos puede enseñar a confiar, solo Jesús nos puede enseñar a vencer la aflicción y obtener lo que estamos buscando, el gozo, la mente de Cristo. Pero si te das cuenta, Él también pagó un precio muy alto por el gozo que estaba puesto delante de Él. Él vivió en contentamiento, pero recibió el gozo al tercer día, cuando resucitó. Y hubo fiesta. Ahora concluyo en esto. ¿Por qué a Jesús se le dice que es el camino, la verdad y la vida? Va a aparecer en pantalla. Me encantaría que le tomaras una foto y que no olvidaras, porque este es nuestro rey, este es nuestro maestro. Seguimos sus pisadas. Mira, Jesús es la verdad, porque a pesar de todo el dolor, nunca perdió su verdadera identidad. Mira, Jesús fue huérfano, pero nunca pensó como huérfano. Jesús era esclavo de Roma y nunca pensó como esclavo. Jesús era pobre y nunca pensó como pobre. Jesús era humano y nunca pensó como humano. Jesús es el camino, porque a pesar de todo el poder, nunca dejó su propósito. A Él el poder no lo corrompió. Y Jesús es la vida, porque a pesar de toda su humanidad, encontró el reino invisible, que es el gozo. La banda puede pasar, por favor. Mira, te lo decía al principio, este es el rey legítimo, gobernando un país
una nación que busca el gozo. Y creo que Sofonías, el profeta Sofonías, proféticamente estaba hablando de Jesús. Porque cuando la Biblia dice en la bendición sacerdotal que Dios, que su rostro resplandezca sobre ti. ¿Has leído eso? ¿Sabes qué significa eso? Que Dios sonría al verte. Eso dice, que Dios sonría al verte. Y creo que Sofonías describe el carácter de nuestro rey. Dice así Sofonías 3:17: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos, fuerte familia.